Bienvenidos a este video sobre las teorías de la administración. Hoy exploraremos las principales corrientes que han marcado el campo de la administración y cómo influyen en las organizaciones actuales. A lo largo de los años, los estudios sobre la administración han evolucionado, desarrollando distintas teorías que buscan mejorar la eficiencia, las relaciones laborales y los resultados de las organizaciones. Como primer teoría tenemos la teoría clásica de Henry Fayol. Henry Fayol nació en Constantinopla y murió en París. Hoy en día se considera a Fayol como el exponente más importante de la teoría clásica de la administración. El acto de administrar, según Fayol, es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Entre otros conceptos que estableció están 14 principios administrativos, algunos de los cuales siguen vigentes. El primero es la división de trabajo, que aquí se determinan las tareas especializadas para garantizar la eficiencia. Como segundo tenemos la autoridad y responsabilidad, que es establecer un equilibrio entre el poder que ejerce la autoridad y las funciones que debe realizar, que contribuye también a evitar el abuso del poder. Como tercer punto tenemos la disciplina, que es respetar y hacer respetar a los demás, cumplir con las normas y los reglamentos de la organización. Tenemos como siguiente punto la unidad de mando, que es establecer que cada trabajador responda a un solo superior directo, de quien reciba órdenes y apoyo. También tenemos la unidad de dirección, que esta asegura que todas las actividades que tengan el mismo objetivo. Otro punto es la subordinación del interés individual al interés general, que es reconocer y fomentar en primer lugar el interés general de la organización. Como séptimo número tenemos la remuneración. Aquí consta de que a trabajo igual debe de ser un salario igual. Otro punto es la centralización de la autoridad en alta jerarquía, que define el grado de concentración y de poder de la autoridad. Como siguiente punto tenemos la cadena escalonada, que es establecer con claridad una línea de autoridad o de mando que puede ser horizontal o vertical. También tenemos que el orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Equidad, que esto para lograr la lealtad, la estabilidad en el cargo. Otro punto importante es el fomento de la iniciatividad, y como último punto tenemos la armonía y el espíritu de Teoría de la administración científica. La teoría de la administración científica fue impulsada por el ingeniero estadounidense Frederick Winslow Taylor a finales del siglo XIX, quien es considerado como el padre de la administración científica. La administración científica se denomina así porque se intenta aplicar los métodos de la ciencia en la solución de problemas administrativos con el propósito de alcanzar la eficiencia de las empresas. El principal objetivo de esta teoría fue el aumento de la eficiencia y la productividad en las organizaciones, ya que no solo se centraba en reducir costos y aumentar utilidades, sino que además buscó siempre hacer posible el aumento en el pago de los trabajadores de acuerdo a su productividad. Los principios de la administración científica denominados por Taylor son el principio de planeación, de preparación, de control y ejecución. El principio de planeación desarrolla para cada elemento del trabajo del obrero una ciencia que reemplaza los antiguos métodos empíricos. El de preparación, la administración debe seleccionar científicamente y luego enseña e informa al obrero, mientras que en el pasado éste elegía su oficio y se instruía a sí mismo de la mejor manera de acuerdo a sus posibilidades. En el principio de control se coopera cordialmente con los obreros para que todo el trabajo sea hecho de acuerdo con los principios científicos que se aplican. En el principio de ejecución se distribuye equitativamente el trabajo, la responsabilidad y la especialización entre la administración y los obreros. De cierto modo, esta teoría marcó un cambio significativo en la era industrial, ya que introduce herramientas científicas y nuevos usos de la tecnología disponibles para incrementar la eficiencia. Pasando a las teorías generales de la administración, hablaremos sobre las aportaciones de Henry Gantt a la gestión de proyectos y de Frank Gilbert a la eficiencia en el trabajo, dos enfoques que siguen siendo relevantes hoy en día.
Henry Gantt fue un ingeniero y consultor de administración que es mejor conocido por su desarrollo del diagrama de Gantt, una herramienta visual que facilita la planificación y el control de proyectos. Gantt abogó por la mejora de la eficiencia en el trabajo mediante su planificación y el control visual. Su diagrama es utilizado para representar de manera gráfica las actividades de un proyecto, mostrando las tareas, la duración y la interrelación entre ellas. Las principales características de este diagrama son: visualizar el progreso de un proyecto, que permite seguir el avance de las tareas en tiempo real; la planificación eficiente, que establece tiempos para cada actividad y coordina su ejecución; facilita la comunicación. Todos los involucrados en este proyecto pueden entender el cronograma y las interdependencias. Este diagrama sigue siendo uno de los métodos más utilizados para la gestión de proyectos en la actualidad. Por otro lado, Frank Gilbert, un ingeniero industrial, se destacó por su enfoque en la optimización de los procesos de trabajo y la eficiencia en la realización de tareas. Gilbert se centró en la eliminación de movimientos innecesarios y la mejora de los procesos. Su trabajo se basa en el estudio del trabajo en tiempos y movimientos, y la idea era hacer que los trabajadores fueran más productivos sin sobrecargarlos. Los 5 principios fundamentales de Gilbert son: 1. Estudio de tiempos, donde se analiza el tiempo que toma realizar cada tarea para identificar posibles mejoras. 2. Eliminación de movimientos innecesarios, donde se minimizan los movimientos no productivos. 3. Estandarización, donde se crean métodos más eficientes para realizar tareas. 4. Capacitación constante, asegurar que los empleados estén bien entrenados en los métodos óptimos. Y 5. Bienestar de los trabajadores. Gilbert también reconoció que la productividad no solo depende de la eficiencia, sino también del bienestar físico y mental del empleado. Ambos pensadores compartían el interés por mejorar la eficiencia, pero se enfocaron en diferentes áreas. Mientras que Henry Gantt desarrolló una herramienta para gestionar proyectos y planificar las actividades, Frank Gilbert se concentró en hacer las tareas más eficientes a nivel de los movimientos y tiempos en el trabajo. Hoy en día, el diagrama de Gantt sigue siendo una de las herramientas más utilizadas para la gestión de proyectos en sectores como la construcción. Por otro lado, las técnicas de Gilbert continúan influyendo en áreas como la ingeniería industrial. Ambos principios siguen siendo fundamentales para el éxito organizacional en la actualidad. Pasaremos a la siguiente teoría, que es la teoría de las relaciones humanas, desarrollada por Elton Mayo en la década de 1930. Se centra en la importancia de los aspectos humanos dentro de las organizaciones. A diferencia de enfoques más mecánicos que ven a los empleados como simples partes de una máquina, esta teoría valora la interacción social y el bienestar emocional. Según Mayo, los trabajadores se sienten más realizados y productivos cuando se cultivan buenas relaciones y un ambiente de trabajo positivo. Esto implica no solo considerar el rendimiento laboral, sino también cómo los empleados se relacionan entre sí y cómo esto influye en su motivación y satisfacción en el trabajo. Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo Elton Mayo, que fue un gran referente en el estudio de las relaciones humanas. Sus estudios de investigación para desarrollar la teoría tienen su origen en la cuarta década del siglo XX y surgió para equilibrar la relación entre los obreros y jefes de las compañías, y como contraposición de la teoría clásica, en la que se trataban a los trabajadores como máquinas y no como una parte humana. La teoría se empezó a centrar en el trato hacia las personas dentro de las organizaciones, a generar su autonomía y confianza y a delegar también cierta autoridad a los trabajadores a la hora de desarrollar sus tareas. Las principales características de la teoría de Elton Mayo es que estudia la organización no como una maquinaria, sino como un grupo de personas las cuales componen dicha organización. Enfatiza en las personas y basa la teoría centrándose en la parte humana. Ofrece la capacidad de tener autonomía al trabajador y no la totalidad al jefe o patrón de la organización. La idea es que el trabajador tenga autonomía para desarrollar su labor sin el sometimiento constante y la vigilancia del jefe. Propicia la confianza en las personas.
da gran importancia a las relaciones que existen entre los trabajadores que componen la empresa, y la teoría se inspira en la psicología y no en la autoridad. La psicología empieza a tener importancia a la hora de estudiar e investigar las relaciones humanas en todo tipo de ámbitos, incluyendo las organizaciones, como este es el caso. Tienen en cuenta las relaciones entre los componentes humanos de la organización y favorece también las dinámicas grupales. Ahora vamos a hablar acerca de la teoría del enfoque de comportamiento de Douglas MacGregor, de 1906 a 1964. Él pretende mostrar la variedad de estilos para administrar que están disponibles. Propuso dos teorías, la X y la Y, en las que va a comparar dos estilos de administrar que producen determinadas conductas en los trabajadores. Según la teoría X, se aborda la teoría clásica, la científica y la burocrática. Esta va a favorecer la práctica de estilo de liderazgo autoritario, donde el énfasis recae principalmente en la productividad, el trabajo justo, la restricción a la opinión y la recompensa por el desempeño. En la teoría Y se va a representar la administración por objetivos. El estilo para administrar es más dinámico y democrático. Tiene una base humanista y social. Y se producen oportunidades, se promueven las capacidades y se impulsa el crecimiento. Cabe resaltar que la importancia de organizar los recursos de la empresa en torno a los objetivos económicos se persiguen, se dirigen a los esfuerzos y a las acciones para el éxito de la empresa.